Muy amados hermanos y amigos, sean todos bendecidos. Bienvenidos a la casa del Señor. En su misericordia, el Señor nos reúne como cada día para que juntos confesemos a Cristo como el Señor y nos dejemos alimentar por Él, ¿no? Seamos alimentados por su palabra. Estuvimos examinando en el día de ayer, si usted puede a lo mejor recordábamos que Dios trata con David y le dice que va a levantar de su descendencia a uno. Usted recuerda eso, ¿no? Y respecto de que el Señor va a levantar, dice que tiene que, para que sea identificado de quien habla, dice que tiene que reunir dos condiciones. Dijo el Señor, me edificará casa, me va a edificar casa. Y dos, yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Algo desarrollamos ayer, no lo vamos todavía a desarrollar más porque el Señor nos va a dar tiempo, sea mientras dure esta pandemia y estemos obligados a permanecer en casa físicamente alejados, pero unidos en el amor de Cristo y bajo su palabra, ¿no? Sea que estemos todavía un poquito separados, o sea que el Señor nos permita ya estarnos reuniendo, estar en un lugar físico juntos, honrando al Señor, o visitándonos como el Señor nos ha permitido antes y lo permitirá en los tiempos que vienen, para que compartamos juntos la palabra del Señor, ¿no? Muy bien, las condiciones son, de nuevo, uno, dijo el Señor, Él, ese descendiente de David, Él me edificará casa. Y dos, yo afirmaré para siempre el trono de su reino, ¿no? Afirmaré el trono de su reino para siempre. Ese trono que, según leíamos en el día de ayer, se iniciaba en una profecía. Salmo 110:1. Dijo el Señor a mi Señor, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra. Usted recuerda eso, hasta que ponga a todos los enemigos debajo de tus pies, por estrado, ¿no? El apóstol va a hablar en las cartas a los Colosenses, a los Efesios, y va a hacer notar de que el Padre con poder tomó a su Hijo y lo sentó a su diestra en los cielos, después de levantarlo de los muertos, para que Él sea el gobierno, el Señor, por siempre y para siempre. Creo que recordar que terminamos allí en Apocalipsis, creo que en el capítulo 19, donde aparecía un gran Señor sobre un gran caballo blanco, lleno de autoridad, victorioso, pero con características preciosas. Se hace notar allí que Él era, el que venía montado era el Verbo de Dios, que Él es justo y verdadero, que Él pelea con justicia y con justicia gobierna, que sus ropas estaban manchadas con sangre, pero sobre todas las cosas, que en sus ropas y en su muslo, dice, tenía un gran título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Ese es Cristo, el bendito Hijo de Dios. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, a Él sea toda la alabanza, a Él sea el gobierno eterno y para siempre. Especialmente el gobierno de nuestras vidas, de nuestros corazones, el gobierno de nuestras casas, el gobierno de nuestros hijos, el gobierno de nuestros trabajos, el gobierno de nuestros bienes. Que Él reciba toda gloria y honra y que en Él y por Él nosotros seamos bendecidos. Quiero invitarles a que iniciemos hoy un trabajo que nos va a ocupar algunas sesiones en lo que tiene que ver con la primera condición que le fijó el Señor a David cuando dice, Él, no tú le dice a David, sino que Él me edificará casa a mi nombre. Él edificará casa a mi nombre. Usted sabe que el nombre de Dios
El nombre de Dios demuestra, manifiesta su presencia, su autoridad, su señorío, su gobierno, ¿no? El nombre de Jehová, el Señor, no es cualquier nombre. Y el nombre que el Padre dio a su Hijo, dice que es un nombre sobre todo nombre. Aleluya. Solo se excluye el nombre y la autoridad del Padre, que es quien delega en su Hijo toda potestad. Muy bien. Acerca del templo, entonces, que debía ser construido, por favor. Acompáñeme a el Evangelio de Juan, mi hermano. Juan capítulo 2. Allí está. Juan capítulo 2, por favor. San Juan capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 22. Amén. Espero ya lo tenga. Juan capítulo 2, versículos 13 al 22. ¿Cómo dice allí? Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén al Señor. Amén al Señor. El Señor le dice a David acerca de uno de su descendencia, uno de su simiente. Le dice: Él me edificará casa. Él me edificará casa. Viene Jesucristo el Señor a la tierra. San Juan capítulo 1, en el versículo 11 va a decir: a lo suyo vino, a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Bueno, viene el Señor, predica el Evangelio, y luego que provoca el primer milagro en Caná de Galilea, se va entonces a Jerusalén, entra en el templo y se produce este hecho que nosotros hemos compartido en este minuto. Dice que el Señor entra al templo y en los atrios, allí a la entrada del templo, estaban vendiendo animales, los animales que se usaban, hermano, en los sacrificios. Habían bueyes, habían ovejas, habían palomas. Y habían más allá otros mesones donde se cambiaba dinero de tal manera de facilitar las compras. O sea, claramente ese era un lugar donde uno podía llegar, estacionar el burro o el camello si tenía más plata, y partía entonces, cambiaba dinero y compraba el cordero, el animal que necesitaba. Muy bien.
El punto es que el Señor observa que el lugar estaba lleno de estas personas. Y el primer cuestionamiento que uno podría tener es, ¿por qué el Señor lo hace si no está mal? Si la gente tenía que ofrecer sacrificio. En la ley de Moisés estaba establecido que había que presentar ofrendas, sacrificios al Señor. Y para eso había que matar un animal según el pecado que había cometido o según la posición económica. En algunos casos el pecado era el mismo, pero si alguien, dice la ley, si alguien no contaba con los recursos y no podía usar un cordero, ni podía usar un vacuno, entonces debía comprar una paloma. Pero debía ofrecerlo como sacrificio al Señor. Entonces, lo primero que uno dice, pero la intención no era mala, era buena. Era buena. Y entonces, ya, pero hermanos lindos, ya hemos hablado antes. No hace tantos días atrás que recordábamos de hombres y mujeres que quisieron ayudar al Señor con buenas intenciones. Pero la consecuencia nunca fue buena, porque el Señor no busca buenas intenciones. Si me permite, con mucho cariño, córtela con toda buena intención y ponga su oído atento a la voz, a la palabra del Señor. Que no se hagan las cosas porque, tengo una intención tan bonita que voy a hacerlo nomás. No lo haga, va a perder tiempo y el Señor no lo va a recibir. Se lo garantizo, no lo va a recibir. Pero pudiera hacer algo que no sea tan bonito, pero que está comisionado, comisionada, está bajo palabra del Señor. Y el Señor, le garantizo, le va a recibir si es obediente. Por eso que en el capítulo 55 de Isaías dice, bueno, pues si ustedes prestaran atención, si dispusieran su oído, entonces yo voy a hacer pacto con ustedes también. El mismo pacto que hice con David. Sí, pero ese pacto que hizo con David está centrado en Cristo, pues mi hermano lindo. Él es el que tiene un trono eterno y para siempre. Y Él es, según lo vemos ahora, Él es el que va a construir, el que le construye casa a Dios el Padre. No hay otro, no hay otro. Entonces estaban todos vendiendo animales y dice que el Señor preparó unas correas ahí, unos látigos. No golpeó a nadie, hermano, no golpeó a nadie, pero sí dice que golpeaba las mesas y volcaba las mesas de los cambistas y soltaba los animales, soltaba las palomas. Oiga, ese día hubo un escándalo más o menos ahí, más o menos. Diciendo él, mientras esto hacía, mi casa, decía, será llamada casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El texto paralelo va a decir, no hagáis de la casa de mi Padre lugar de mercado. Bueno, producido todo este revuelo, dice que los judíos, creo yo, empezaron a rodearle, a acercarse, y le dijeron, pero mira lo que acabas de hacer, yo creo que ellos no entendían, yo creo que ellos se sentían en su debilitada, en su pequeñita fe, yo creo que ellos se sentían afectados, porque el Señor había soltado a los animales, a las palomas, a los corderos, que iban a ser objeto de una transacción y de ahí iban a ser presentados al sacerdote para el sacrificio. Ellos creían que la cosa era de esa manera. Ya le habían perdido el sentido al verdadero sacrificio. Habían perdido el sentido al mandamiento que Dios dio por Moisés. Habían perdido el sentido a que no cualquier animal sirve. Tenía que haber sido un animal de un año, un animal sin ningún defecto y nunca por ningún motivo un animal que fuera objeto de trueque mercantil. No, por favor, de ninguna manera. Entonces, pero sin embargo, yo creo que en la ignorancia yo dije, pero qué terrible lo que hizo. A lo mejor alguien usó la palabra sacrilegio, no lo sé. Entonces se acercan al Señor y dicen, pero danos una señal. ¿Cómo te permites hacer esto? ¿Y sabe lo que responde el Señor? Versículo 19. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Los judíos le dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mire el Espíritu en el verso 21 cómo habla. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Danos señal, le dijo la gente. Y él dijo, bueno, les voy a dar una señal. Destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a levantar. En 3 días. La gente se queda con la boca abierta. Se demoraron 46 años. 46 años en construirlo. Y tú lo vas a hacer más encima solo en 3 días. Pero dice el Espíritu que él estaba hablando no del templo físico. Porque si hay algo, hermanos amados, si hay algo que complicó a los judíos para ver a Jesucristo el Señor, para ver al Hijo de Dios, es que el Hijo de Dios no vino como ellos hubieran querido que viniera. No se hizo a la manera de ellos. No se hizo en la forma de ellos. No se hizo con algunas exigencias de ellos. Cuando llegó y entró a Jerusalén, no llegó montado, como lo señala Apocalipsis 19, en un caballo grande, idealmente blanco, brioso, con fuerza, galopando, seguido de un ejército, idealmente de ángeles. No llegó así el Señor. Cuando entró en Jerusalén, entró montado en un pollino, dice, hijo de asno. Entonces, el problema es que el pueblo de Israel tenía su fe centrada en cosas físicas, en cosas materiales. Cuando en el capítulo 4 de Juan el Señor habla con la mujer samaritana, la mujer samaritana lo reprocha. Y dice, a nosotros, nuestros padres, nos han enseñado que hay que adorar en este monte. Pero los judíos, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Sí, porque no podían apartar la idea de que se adorara de otra manera que no fuera a partir y a través de cosas físicas. El problema es, santos hermanos, ¿qué cosa física puede ser templo del Dios de los cielos? ¿Qué cosa física podría albergar, reducir el tamaño del Dios de los cielos para meterlo allí? ¿Qué cosa, hermano? Lo hemos leído antes en Isaías 66, dijo el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mi pies. Entonces, ¿qué casa me van a edificar ustedes? ¿Dónde me podrían meter a mí? El Espíritu habla aquí por Juan y dice que cuando él dice, destruyan este templo, está diciendo, quiten toda cosa material de enfrente. Quiten toda estructura, quiten toda forma humana, quiten todo parecer humano y van a ver que yo en 3 días levantaré el verdadero templo del Dios de los cielos. ¡Aleluya! Acompáñeme un poquito a Colosenses, capítulo 2, mi hermano. Colosenses, capítulo 2. Por favor. Colosenses, capítulo 2. Versículos 8 y 9. Dice el versículo 8 de Colosenses 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Breve comentario. Que nadie os engañe. No se dejen llevar, ese es el punto. No se dejen llevar por comentarios, por explicaciones filosóficas, por argumentos de los hombres o por la llamada ciencia, que es una ciencia humana, terrenal, diabólica, dirá el apóstol Santiago. No se dejen llevar por esas cosas que tienen que ver con tradiciones de hombre, conforme a los rudimentos del mundo. Y no dice, y no según Cristo.
Verso 9, ¿por qué habrá que centrarse en Cristo? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. O sea, plenamente la esencia y la presencia de Dios está en el cuerpo de Cristo, dice el bendito Hijo de Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso que el Señor le dice a la gente allí, en Juan capítulo 2, destruyan el templo, porque en ese templo físico claramente no es donde habita la plenitud de la deidad, no es en el cuerpo, en el templo físico, no es allí, sino que la divinidad habita en este otro templo. Acompáñenme un poquito. Hechos 17, por favor. Hechos 17. Debiera ayudarnos porque el Espíritu usa al apóstol Pablo hermosamente. Hechos 17, versículo 24, hermanos. Habrá muchos hermanos que conocen este pasaje. Pablo fue a Atenas, capital de Grecia, y se encontró allá en un enorme edificio que estaba destinado a culto, a adoración, pero no del único y sabio Dios, sino a adoración de dioses. Y ocurre que llega el apóstol y observa y vio que había dioses de todo tipo y para todas las cosas. Y en un lugarcito por allí, yo no sé si en un rinconcito, no lo sé, pero había un espacio vacío a los ojos de los hombres. Y en ese espacio vacío había una cosa milagrosa, de verdad que es milagrosa, mi hermano. Yo pocos años atrás, cuando era muy jovencito, yo sentía como una ofensa esto. ¿Por qué? Si habían tantos dioses y todos los tenían ahí y a todos los adoraban, ¿por qué ahí no ponen nada? Decía yo. Y más encima le ponen título y ponen al Dios no conocido. ¿Verdad que me sentía mal? Bendito sea el Señor que en el tiempo nos va enseñando. ¿Qué podían haber puesto ahí? ¿Acaso alguna figura? Si el mandamiento decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nunca te inclinarás a ellos, no las honrarás. El Señor le dice a Moisés, cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, el Señor le dice, sí, voy a pasar cerca tuyo, pero no me vas a ver, porque no puede verme el hombre y seguir vivo. Si tú me ves, te mueres, y yo te quiero trabajando, así que yo voy a pasar, te voy a meter en la roca, te voy a cubrir con la mano, y cuando yo haya ido, entonces tú verás algo de mis espaldas. Entonces, llega Pablo aquí a Atenas, al Areópago, puntualmente este edificio, y observa, después de ver mucho, observa este lugar que estaba solo con un título, nada más había, decía al Dios no conocido, y empieza a hablarles de este Dios no conocido. Mire por favor lo que dice a partir del verso 24. Dice el apóstol, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, que en el mundo hay, siendo Señor, algo hablamos de esto ayer, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¡Aleluya! Algo dijimos al comenzar como introducción, me parece que este día, a veces se hacen muchos esfuerzos evangélicos.
No voy a hablar de otros grupos porque hay grupos que cuentan con demasiado dinero y tienen que invertirlo, ocuparlo en algo. Está bien. Pero evangélicamente se gasta mucho dinero en construir la catedral más grande, el edificio más grande, el templo más grande. Y olvidan esto, que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor y Rey, Señor y Dios, del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Por eso que el Señor le dice a los judíos en Juan capítulo 2, destruyan este templo, porque aquí no estamos nosotros, aquí no está el Espíritu Santo, aquí no hay presencia de mi Padre. No, destruyan esto. Una vez que esto no esté y no tengan a quién ver, entonces van a ser alumbrados los ojos del entendimiento para que me reconozcan. Ese es el punto. ¿Ven? Versículo 25, aquí en Hechos 17, dice que el Señor no es honrado por manos de hombres como si necesitase algo. No es honrado por manos de hombres como si necesitase algo. Pues Él es quien da a todos, que da vida y aliento y todas las cosas. ¿Podemos reconocer eso, hermanos? Que todo lo que tenemos viene del Señor. Que Él nos da la vida. Amén. Que Él todos los días nos da su aliento. Y que todas las cosas que tenemos y lo que somos y lo que seremos viene de parte suya como una manifestación de su amor y de su misericordia. Versículo 26 va a decir, y que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, el deseo de Dios, el Padre, ¿no? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, no está lejos. ¿Por qué sabemos que no está lejos? Porque Pablo le dirá a los Romanos, capítulo 10, verso 8, cerca de ti está la palabra. ¿Recuerda? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Muy bien. Aunque no está lejos, dice, versículo 28, porque en Él, no es Él el que vive por causa nuestra, mi hermano. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Como alguno de vuestros propios poetas también lo ha dicho, porque el linaje suyo somos. Mire, hay una necesidad, amados hermanos, de entender por la gracia de Dios lo que significa esto de construir casa para el Señor. Lo que significa que Jesucristo, que vino del linaje de David según la carne, sea el cumplimiento de la promesa y el cumplimiento del pacto de Dios con su pueblo. Hermano lindo, no podemos nosotros construirle algo al Señor. Es como cuando decimos, no, yo le estoy preparando una linda canción para el Señor. La primera pregunta es, ¿se la pidió el Señor? ¿Él la necesita? No, es que yo quiero cantar de mi historia y quiero decir que yo estaba perdido, estaba mal y bueno, ahora ya no estoy tan mal y antes era muy malo, ahora soy menos malo y quiero hablar de esas cosas. ¿Le dijo el Señor que contara eso? O más bien debiéramos centrarnos en buscar cuál es la perfecta voluntad del Señor para nosotros y cuál es el verdadero templo que el Señor recibe, cuál es la verdadera casa que el Señor espera que le levantemos. Cuando la Escritura dice, por ejemplo, que con sabiduría se edifica la casa, y luego dice a la hermana, la mujer sabia edifica la casa, hermanos lindos, nunca está hablando de una casa física. Nunca está hablando de un edificio hecho con las manos de la hermana. Está hablando del verdadero templo de Dios.
Está hablando de esa palabra de Dios que establece que cada uno de nosotros, por gracia de Dios, hemos sido constituidos en templo del Espíritu Santo del Señor. Que el Señor en su misericordia nos ha llamado, nos ha traído y nos ha constituido en parte de su vida, en parte de su cuerpo. Por favor, 2 ideas pensando en terminar. Lo primero, dice el Señor que si destruyen este templo, yo en 3 días lo levanto. Y el Espíritu dice por Juan, hablaba de su cuerpo. Leímos en Colosenses que en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Un texto que debiera ayudarnos. 1 Corintios, capítulo 12, amados hermanos. 1 Corintios, capítulo 12. Bendito es el Señor. Versículo número 24, hermanos. 1 Corintios 12, 24. Dice, hablando inicialmente el apóstol de cómo funciona el cuerpo humano, dice porque los miembros, de eso está hablando, Verso 22 primero, disculpen, les ruego me perdone, pero quiero ayudar un poquito si puedo en esto. Verso 22, antes bien dice, los miembros del cuerpo, de eso está hablando, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, Verso 24. Porque los que en nosotros, o sea, los miembros del cuerpo, que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios, establezca esto, guarde esto. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Sí? Verso 27, vosotros pues sois, ahí está, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. Mire, para que no haya duda de que está hablando de lo mismo. Está hablando del cuerpo de Cristo y dice, y a uno puso Dios en la iglesia. O sea, en este cuerpo de Cristo, que es la Santa Iglesia. Mañana, pasado, seguiremos. Y vamos a observar por la gracia de Dios que cuando el Señor nos llama precisamente para esto, para integrarnos a un solo cuerpo. Va a desaparecer toda individualidad, va a desaparecer toda capacidad humana, va a desaparecer para hacer cosas por sí y para sí. Va a desaparecer todo intento de hacer las cosas que le parecen inteligentes. ¿Para qué? Para unirse, aleluya, para unirse a un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo, que tiene un gran nombre, se llama Iglesia del Señor. Y que tiene una enorme cabeza, una gran cabeza. Digo enorme en términos de gloria, de autoridad, de poder, de señorío. Tiene una gran cabeza. Esa cabeza es Cristo, el bendito Hijo de Dios. Y ninguna iglesia que se llame iglesia de Dios puede estar separada de la cabeza que es Cristo el Señor. Ninguna iglesia que se llame iglesia del Señor puede hacer lo que quiera, lo que le gusta, lo que le parece, sino estar sujetos a lo que la cabeza ordena, lo que la cabeza dispone. El Señor le dice a David, de tu simiente vendrá uno. Él me edificará casa a mi nombre. Aleluya. Aleluya, aleluya. Cuando Cristo es levantado de entre los muertos, el Padre, dice Efesios 1:22, lo asigna a Él como cabeza, dice, de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud
de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud, la llenura de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, necesitamos conversar un poquito más de esto. Necesitamos entrar en esto, porque no basta con ponerle un título a un edificio. No basta con ponerle nombres a un edificio. Hermano, no basta con tener buenas intenciones respecto de la adoración, respecto de la ofrenda, ni respecto del lugar donde nos reunimos. No, mi hermano. Hay uno solo que es templo de Cristo el Señor. Debemos cuidar de estar en ese, para que también nosotros nos integremos al templo del Señor. Alguien puede tener buenísimas intenciones, pero si no está en Cristo, si no está en obediencia y sujeto a la palabra del Señor, entonces nunca, hermano, nunca, lo digo responsablemente, nunca, si no está en Cristo, nunca será parte del templo, nunca será parte de la iglesia del Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos revele, que nos enseñe. Digámosle, Señor, yo quiero ser, yo quiero estar. Yo quiero que me guíes, yo quiero que me bendigas. Dígale, me ofrendo a ti, Señor. Dígalo ahora, en el nombre del Señor. Padre, reciba por misericordia la oración que a partir de este minuto se levanta en cada hogar, Señor. Incluso allí en el lugar de trabajo donde el amigo, Señor, se encontró con esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, sean abiertos y alumbrados los ojos de su entendimiento, para que tu Espíritu Santo proceda, opere allí, Señor, y haya revelación de que Jesucristo es el Señor y Él es cabeza de un gran templo que se llama Iglesia de Dios. Padre, permítanos unirnos, que no haya ninguno fuera de su casa, Señor, ninguno fuera de la iglesia, ninguno lejos del templo. Padre, trate con el corazón de aquellos que han querido hacerlo a su manera. Padre, en el nombre de Jesús, tenga misericordia, papá. Tenga misericordia, papá. Dele claridad en este día y en los días que vienen, Señor, que no es parecer humano, no es lo que le guste al hermano o a la hermana, sino es lo que tú dispones, lo que tú has dispuesto respecto de Cristo, tu amado Hijo, Señor. Honramos a tu Hijo, Padre, damos gloria a tu Hijo, confesamos a Cristo como el Señor y nos disponemos para ser parte de su vida, de su cuerpo, para ser carne de su carne y hueso de sus huesos. Nos disponemos, Padre, para estar en su presencia a través de Jesucristo, su amado Hijo. Bendiga su casa, Padre, ruego. En el nombre de Jesús.